esta tarde vamos a darle gracias por su grande misericordia, por su grande amor, por su fidelidad hacia nosotros, porque nosotros, a pesar de ser infieles, Dios es fiel para con nosotros. Y dice su palabra que Él hace salir el sol sobre justos e injustos. Amén. Bien, nosotros pudiéramos decir que no merecemos ni siquiera el aire que respiramos ni el suelo que pisamos, porque nosotros continuamente, ya sea con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestros malos pensamientos, estamos ofendiendo a Dios. Y sin embargo Dios hace salir el sol sobre justos e injustos y nos ha estado teniendo misericordia de nosotros. Así que vamos a pedirle a Dios, primero vamos a agradecerle y vamos a pedir que Él escuche nuestra oración. Amén. Vamos a decir: Padre amado, en el nombre de Jesús, damos gracias porque nos has permitido, Señor, llegar hasta este día. Señor, un día que para este país fue o es símbolo, Señor, de destrucción, un símbolo, Señor, de vergüenza, de afrenta. Para nosotros, Padre amado, vivir en este país y saber de ti, Señor, es un privilegio. Nos duele, Señor, saber de aquellas personas que murieron en un día como hoy, pero más nos duele ver las personas que están muriendo día con día, Señor, sin conocer de ti. Te queremos, Señor, dar gracias porque nosotros, a pesar de ser infieles, tú eres muy bueno con nosotros. Nos ha dado la oportunidad, Señor, de conocerte más, de saber más de tu palabra, de tener una identidad en esta vida, Señor, porque sin ti seríamos como plumas en el aire, Señor, como polvo que se lo lleva el viento, Señor. Sin embargo, venimos a ti, venimos a encontrar un ancla, venimos a encontrar como aquel barco que va navegando, Señor, y que la marea, las tormentas, Señor, se lo están arrastrando por diferentes lugares a punto de sumergirlo al fondo del mar, Señor. Sin embargo, venimos a ti y encontramos un ancla segura donde poder apoyarnos en los tiempos de tempestad y estar firmes, Señor. Gracias, Padre, por todas las tempestades que nos han sucedido como iglesia, pero sabemos que de todo eso, Señor, lo agarramos solamente como una lección en la vida, Señor. Sabemos que ha habido tantos malos entendidos, pero también sabemos, Padre, que tú estás obrando, Señor, en nuestros corazones y nos hace sentir quizás la vergüenza, el dolor. Señor, nos hace sentir que en esas áreas tenemos que trabajar nosotros. Gracias, Padre amado, por todo lo que nos has dado esta semana que pasamos, y gracias por lo que nos vas a dar esta semana que estamos comenzando. Hoy es un día especial, Señor, un día en el que tú en diferentes lugares eres exaltado, Señor. Diferentes países, en las iglesias hermanas que están llevando las misiones en otros países, Padre, gracias. Todos los hermanos de Venezuela, Señor, por los hermanos de Bolivia, por los hermanos en Perú, Señor, gracias. Por aquellos hermanos amados en Guatemala, Señor, en México, Señor, por los hermanos en Apizaco y en Puebla, Señor, por los hermanos que están en Cuernavaca también trabajando duro para llevar la sana doctrina, Señor, por los que trabajan allá en Veracruz, Padre amado, gracias. Sé que estás obrando tu perfecta voluntad en ellos, Señor, y sé que también lo estás haciendo con nosotros a pesar de ser pocos, Señor. Sé que tú vienes pronto, Señor, y la recompensa para los que te aman contigo, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre amado, gracias. Gracias por todo en el nombre precioso de Jesús. Te queremos pedir también, Padre, que tienes tu rostro para escucharnos y recibir con agrado esta ofrenda de nuestros labios, Señor. Y ciertamente no cantamos, Señor, como los artistas del mundo, Padre, pero te cantamos a ti, te exaltamos a ti, Señor. Es lo que sale de nuestro corazón, Padre, una ofrenda que te agrade a ti, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Recibe esto, Señor. Amén.
lo amamos, pero cuando le cantamos un canto lo hacemos de una forma que si con esas ganas lo cantáramos a una mujer una canción, no la aceptaría. Y debemos sacarlo de nuestro corazón, desde adentro. Y si le decimos que es tan grande, es porque Él es tan grande. Si le decimos que es majestuoso, es porque lo es. Él es majestuoso. Él es todo para nosotros. Amén. Esta gloria en la sabiduría, nuestra gloria en el poder, nuestra gloria en las riquezas, más mi gloria es conocerte a ti. Podrás ponerte de pie con las manos al cielo y decir así al Señor: nuestra gloria en la sabiduría, nuestra gloria en el poder, nuestra gloria en las riquezas, más mi gloria es conocerte a ti, pues tú eres santo Dios, el Rey de las naciones. Tú eres santo Dios, Creador, Redentor. Mi gloria es conocerte a ti, pues tú eres santo Dios, el Rey de las naciones. Tú eres santo Dios, Creador, Redentor. Mi gloria es conocerte a ti. No está la gloria en la sabiduría, no está la gloria en el poder, no está la gloria en las riquezas, más mi gloria es conocerte a ti, pues tú eres santo Dios, el Rey de las naciones. Tú eres santo Dios, Creador, Redentor. Mi gloria es conocerte a ti, pues tú eres santo Dios, el Rey de las naciones. Tú eres santo Dios, Creador, Redentor. Mi gloria es conocerte a ti, mi gloria es conocerte a ti. Esa es la gloria del hombre, conocer al que lo creó, conocer a su Creador. No sirven las riquezas, no sirven los conocimientos, los niveles académicos de preparación. La gloria del hombre está en conocer a su Creador. Amén. Al que nos amó, al que no escatimó nada, al que dejó su trono de gloria solamente por amor a ti y a mí. Y aquí estamos hoy para decirle: Padre, háblanos tú, ministranos tú, Señor. Que sea tu palabra, Señor,
el refrigerio para nuestras almas, el bálsamo para nuestras heridas. Que sea, Padre amado, para hoy, para cada uno de los hermanos, tanto de aquí como los que nos miran a través del canal, que sea una bendita palabra, Señor, que haya consuelo para aquel que está afligido, que aquel que tiene necesidad de ti, Señor, pueda ser levantado con tu poder, para aquel que cree que ya no puede seguir más, encuentre que todavía hay esperanza, Señor, en tu palabra, porque es el mensaje de esperanza que tú mandaste a predicar, Señor. Que aquel que no ha podido dejar, Señor, esa vida que lo ata al pecado, Señor, que podamos hoy ayudarlo con tu palabra, Señor, a salir de ese pozo de desaliento, Señor, que pueda salir, Señor, de la ciudad de destrucción para encaminarse a la ciudad celestial. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Jesús. ¿Cómo se sienten, hermanos? ¿Alguien de ustedes se siente cansado? ¿Alguien de ustedes ha pasado la semana por un momento en que dice, como que no sirvo para ser cristiano? ¿Alguno de ustedes ha pasado alguna situación así? ¿Alguno de ustedes se ha puesto a meditar sobre la iglesia y decir, ¿no será que estamos equivocándonos? ¿No será que vamos un camino erróneo? ¿Alguno ha pasado por esa situación en su mente? ¿Saben? Algún día por la mente puede llegar a pasar, por la mente de alguno de ustedes, es que estamos en el camino equivocado. Pero déjenme decirles algo antes de que entremos de lleno al estudio. Jesús en muchas ocasiones veía multitudes que le seguían, miles de personas que le seguían, pero de pronto había momentos en que solamente se encontraba él con 12 de sus discípulos, o de hecho con los 12 apóstoles, y de pronto no se encontraba más que con Pedro y Juan. Y bueno, si llegaras a pensar por la mente tuya y llegaras a decir, tal vez el hermano no está predicando el mensaje que Dios quiere que escuchemos, tal vez hasta cierto punto podría ser justificable. Mas sin embargo, estoy seguro que lo que estoy predicando aquí es la palabra de Dios. Sin embargo, nosotros vemos la vida de Jesús y no podemos decir que Jesús en un momento dado la gente no le seguía porque él no predicaba la verdad. Vemos que multitudes le seguían, pero de pronto la gente dejaba de seguirle, y alguna ocasión quisieron seguirle y él incluso se voltea para atrás y les dice, ustedes me siguen por la comida. En otras palabras, le estaba diciendo a ustedes, porque les había hablado de una cena en esa ocasión, y les dice, ustedes me siguen porque oyeron de una gran cena que iba a haber. Y como lo vieron, o lo había visto multiplicar los panes, los peces, pues ellos no querían perderse de esa cena y le seguían. Pero él dice, buscad las cosas de arriba, las que no perecen, las cosas celestiales, donde el ladrón no roba, los tesoros de arriba. Busca las cosas de arriba. Amén. Así que quizás alguno de ustedes pudiera por su mente pasar esa idea. Sin embargo, la palabra de Dios nos da una esperanza, y si yo no tuviera la visión de que un día vamos a hacer una iglesia mucho más grande, mucho más espiritual, déjame decirte que yo sería el primero en no invertir ni dinero ni tiempo. Pero yo sé que Dios lo promete, y como le dije a ustedes al hermano Jesús, ¿sabes una cosa? Yo estoy seguro que Dios lo va a bendecir, y estoy plenamente seguro que la bendición de Dios no se tarda, no va a tardar en que ustedes también lo van a mirar y van a reconocer entonces en el Dios que hemos creído
No me estoy refiriendo en el aspecto financiero, me estoy refiriendo principalmente en el aspecto espiritual. El financiero será relativo. Si Dios quiere nos dará, y si no quiere, como sea, sea bendito su nombre, amén. Pero yo lo que quiero decir este día, no te desmayes, no te sientas desanimado, porque en un momento dado vienes, te reúnes, escuchas y dicen, o llegas a decir, ¿cuándo vamos a crecer? Pero déjame decirte que primero tenemos que estar nosotros preparados, y creo que no hemos sido preparados todavía lo suficientemente para poder crear un bebé espiritual. Tenemos que estar más preparados todavía. Una jovencita de 14, 15 años no está preparada para traer un hijo al mundo, para poder dar a luz. Lo podrá traer, pero lo va a malcriar. Una mujer que está madura espiritualmente, física y psicológicamente, puede ser una buena madre. Lo mismo la iglesia tiene que estar preparada para los nuevos bebés espirituales que van a nacer en esta iglesia, amén. Y yo tengo la fiel certeza de que Napoleón, de que Brenda, Víctor y toda la familia que nosotros conocemos, que venden fruta, los vamos a tener con nosotros en la iglesia. Tengo esa plena seguridad de que los vamos a tener y van a estar buscando su salvación muy pronto. Víctor con su familia, que son 4 familias, van a estar primeramente Dios con nosotros. Entonces son bebés que van a venir, que van a nacer aquí. Pero para eso nosotros tenemos que ocupar de tiempo y de disciplina. Porque imagínense una mamá que pare un hijo y que no sabe preparar los biberones, o que se queda dormida todo el día, el niño está llora, quiere biberón el bebé y no se lo puede preparar. Una mamá indisciplinada va a quedar morir de hambre al bebé. La iglesia tiene que ser disciplinada, tiene que aprender disciplina espiritual. ¿Sí me entienden? Nosotros tenemos que aprender eso. Y lo digo nosotros porque me incluyo. Nosotros tenemos que aprender una disciplina. La semana pasada hablé acerca de no una exhortación, sino una invitación a que nosotros buscáramos reunirnos para orar. Y lo hemos estado haciendo a un lado. Yo lo digo particularmente, anoche llegué a las 2 de la mañana y ya no, la verdad me quedé dormido. Cuando desperté ya eran las 7 de la mañana y me avergüenzo porque sé que es importante estar en oración. Necesitamos nosotros tener esa disciplina y es algo que nos cuesta. Imagínense, una mamá que tiene un bebé y que el bebé a las 5 de la mañana está llorando porque quiere comer y que la mamá solamente se enreda las sábanas y no le da. ¿Será una buena mamá? También la vida cristiana es similar. El cristiano tiene que estar dispuesto a sacrificar parte de su tiempo de sueño, en este caso, para poder alimentar a aquel bebé espiritual. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, no se sientan desanimados. Por el contrario, que esto sea motivo para echarle ganas, para que nosotros crezcamos en la fe, para que podamos madurar. Y así cuando una persona viene con nosotros, una persona que va a nacer espiritualmente, no sea solamente yo el que me acerque a platicar o a compartir, sino que sea alguien más de ustedes, varones, mujeres, con las mujeres, a compartirles. ¿Sí me están entendiendo? O sea, tómenlo ahorita como una etapa de crecimiento espiritual, pero maduren. Tenemos que madurar. Y hablo de adolescentes, hablo de adultos, tenemos que madurar espiritualmente. Porque si no maduramos nosotros espiritualmente, ¿cómo vamos a poder cuidar de los bebés? ¿No? Tenemos que madurar. Vamos a la palabra de Dios. Bien importante que entendamos esto, hermanos, porque muchas de las veces nosotros, lejos de animarnos, nos comenzamos a mirar y decimos, servirá para ser cristiano, servirá para ser cristiano. Empezamos nosotros a medir su nivel de creencia como si tuviéramos rayos X, que nosotros decir, este sí puede, este no puede. ¿Saben qué? Escuché algo muy hermoso ayer y es una palabra que me viene retumbando en mi cabeza.
Y escúchenla bien, me gustaría que se quedaran con ella porque a mí me trajo un mensaje muy bonito. Es esta palabra: Dios no elige a los preparados. Dios no elige a los preparados. Dios prepara a los elegidos. Ayer lo escuché y fue muy sabio, yo lo vine digeriendo y dije, es verdad. En la iglesia me puse a pensar en cada uno de ustedes y dije, yo mismo dije, no estamos preparados, pero somos elegidos. Y Dios nos va a preparar. Dios nos va a dar esa preparación que requerimos. Si tú dices, yo no estoy preparado para ser cristiano, yo he escuchado mucho a Jesús decir, es que yo sé que falta mucho. Gloria a Dios, te tengo noticias. Dios prepara a los elegidos, no elige a los preparados. ¿Estamos entendiendo? Algo bien hermoso. Porque si fuera así, entonces serían los diputados, los senadores que se creen preparados, en el sentido humano, para poder servirle a Él. Pero Dios escoge de lo vil y de lo menospreciado, como platicaba yo con Víctor, para avergonzar a los sabios, para avergonzar lo que es. Amén. Así que vamos a la palabra de Dios, vamos a estar de lleno. Y entonces, sabiendo nosotros que tenemos, primero que nada, tenemos la elección de parte de Dios. Y en segundo lugar, tenemos la esperanza de la preparación espiritual. Abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 7. Vamos a leer capítulo 7, versículo 1. Dice la palabra de Dios, ¿ya lo tenemos? Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No des los santos a los perros, ni eches vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial, vuestro Padre que está en los cielos, os dará cosas buenas a los que se las pidan. Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a perdición, y muchos de los que entran por ella, y muchos son los que entran por ella. Dice la palabra de Dios, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Hasta ahí. Vamos a hacer una breve oración para que su Espíritu nos venga, nos instruya, nos exhorte, nos amoneste, nos aconseje a toda verdad. Vamos a decir, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, háblanos con tu palabra, Señor. Haznos entender sabiduría, Señor, que viene de lo alto, para no confundirnos, Padre, con tu enseñanza, porque sabemos que si tu Espíritu viene, nos guía a toda verdad. Hoy queremos, Señor, anhelamos, deseamos esa verdad que no confunde, esa verdad que trae esperanza, esa verdad que exhorta, que amonesta. Envía de tu Espíritu Santo a hablarnos, Padre,
porque sabemos que donde 2 o 3 en tu nombre se reúnen, tú estás allí en medio, Señor. Y creemos que tú estás con nosotros por tu palabra escrita, porque tú eres un Dios verdadero, un Dios que no miente y si prometió cumple. Gracias, Padre, háblanos hoy. Amén. La palabra de Dios, ustedes ya han leído esto, es un texto muy trillado ya por las denominaciones religiosas, ¿verdad? Ya escuchas hasta por las personas que no conocen Biblia, dicen, no juzgues para que no seas juzgado. O con la vara que mides serás medido, dice la gente. Y muchas de las veces se saca de contexto el mensaje. Muchas de las veces porque vemos que aquí en la parte de la palabra de Dios dice que no juzguéis para no ser juzgado. Sin embargo, aquí mismo, en el mismo texto, encontramos una parte que implica hacer un juicio. Pareciera que se contradice. La palabra de Dios dice que muchos indoctos tuercen las escrituras. Aquí vamos viendo desde el principio que es un texto que está en voz imperativa de parte de Jesús y dice, no juzguéis para no ser juzgados, para que no seas juzgado. Ahora, muchos sabemos que juzgar es como decir el defecto de la persona. Sin embargo, el decir el defecto de la persona no es juzgar, es decir la verdad. Pero ¿por qué la palabra de Dios dice no juzguéis? Bien, vamos viendo y vas a darte cuenta que la palabra juzgar no se está refiriendo solamente de hablar del defecto de la persona, sino habla de emitir un juicio. Es decir, de que tú seas quien condenes a la persona. ¿Por qué? Porque en todo caso nos quitaría toda la autoridad que dice después en Corintios capítulo número 6, 1 de Corintios capítulo 6, por favor no pierdas Mateo 7, para que veas que no se contradice la palabra de Dios, sino que muchas de las veces somos quienes nosotros interpretamos mal y eso nos lleva a la herejía, al error doctrinal. La palabra de Dios dice en 1 de Corintios capítulo número 6, escuchen, dice la palabra de Dios, ¿ya lo tenemos? ¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos, ¿quiénes son santos? Los cristianos, han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre estas cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Dice aquí, para avergonzaros os digo, pues que no hay entre vosotros ni aún uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio y esto lo hace ante los incrédulos. Bien, ahí está hablando de un juicio, pero en la parte final del capítulo número 5 dice la palabra de Dios, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quizás pues a ese perverso de entre vosotros. Está hablando de un hombre que se había tomado por mujer, o por lo menos tenía relaciones extramaritales con la mujer de su propio padre. Y está diciendo aquí el apóstol Pablo, ¿ustedes acaso no puede uno ver en la iglesia que pueda juzgar? Entonces pareciera que la Biblia se contradice, porque Mateo 7:1 dice, no juzguéis para no ser juzgados. ¿Sí se dan cuenta? Pero no se está contradiciendo la palabra de Dios. En el caso específico del capítulo 6 de Corintios está Pablo haciendo solamente un recordatorio. ¿Por qué no han ustedes hablado con aquel perverso que se acostó con la esposa de su propio padre? Y dice, ¿por qué no lo echaron fuera? Y luego le dice, para destrucción de la carne, a ver que el espíritu sea salvo en el del Señor. Entonces, en este caso era un caso específico. Pero aquí en Mateo 7, fíjense cómo implica emitir juicio y cuándo se puede hacer. Antes de que entremos, quiero ilustrártelo así. Por ejemplo, una mujer que usa escote y minifalda y va por la calle y mira a otra mujer con escote y minifalda, no le puede decir, mira, te vistes tan indecente, mira cómo te vistes, como una prostituta que sale. No le puede decir. ¿Por qué no le puede decir? Porque está igual. En el Evangelio de Mateo lo dice de una forma muy categórica Jesús, cómo sí se puede emitir un juicio. ¿Cuándo sí? En Mateo 7:2 dice, 7:2, perdón,
Versículo 1 dice, no juzguéis para no ser juzgados. Y luego vean el versículo 2, dice, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que os medís os será medido. Versículo 3 dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? En el caso que les pongo el ejemplo de las mujeres, en el caso de un borracho, una persona que se emborracha continuamente y de pronto se encuentra otro en la calle y le dice, o llega a casa y ve a su hermano que está tomando igual y le dice, eres un borracho. No le puede decir porque está igual. En el versículo 4 dice, o cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el tuyo, en el ojo tuyo. Y fíjese lo que dice el versículo 5, ahí es donde ya cambia la escena y te da autoridad cuando ya puedes hacerlo. En el versículo 5 dice, hipócrita, o sea, dice, actúas, saca primero la viga de tu propio ojo. Fíjese, saca primero la viga de tu propio ojo. O sea, mujer, primero cambia tú, vístete diferente y entonces podrás decirle a aquella mujer que te vista diferente porque se viste indecente. El borracho tiene que dejar de tomar, tiene que entregar su vida a Cristo y después poder decir, mira, tú andas emborrachándote, los borrachos no van a ir al cielo. Un día yo lo comprendí y dejé de tomar, entonces ahora te invito a que no sigas de borracho, deja la borrachera porque los borrachos no van a heredar el reino de Dios. Aquí Jesús dice, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces sí tienes autoridad y entonces verás bien para sacar. Eso implica sí puedes hacer un juicio cuando tú ya estás te has despojado del pecado que te sería. Ahora tú puedes decirle, ¿sabes qué? ¿Sabes? Estás mal. Sea cual sea la cosa, tú le vas a decir. Nosotros tenemos autoridad de parte de Dios de decirle a aquellas personas que solamente se han enriquecido. Hablo de quienes se han enriquecido a costa de las iglesias, de pastores hambrientos de dinero, de esas personas que solamente por avaricia predican. Tenemos autoridad para hacerlo, no solamente yo, tú también, porque nosotros no estamos buscando que la gente venga para que nosotros hagamos ricos, ¿verdad? Bien, esa autoridad te la da Dios a través de su palabra, porque aquí lo está diciendo. Entonces sí se puede cuando tú decidiste cambiar tu vida. Esa parte es importante que la entendamos. Tú dirás, ¿qué tiene que ver con mi vida personal? Porque muchas de las veces nosotros como cristianos, como hermanos, nos llegamos a lastimar cuando escuchamos alguna palabra quizás deshonesta o que pareciera deshonesta o que realmente es deshonesta. Y muchas de las veces al querer reprender no solamente nos dañamos. Por eso estoy hablando de una madurez en la iglesia. Yo sé que como cristiano a veces digo palabras que se entienden de otra forma. Entonces alguien viene y me dice, ¿sabes que tú quisiste decir esto? Tú dijiste esto. Y bueno, muchas veces es verdad, muchas veces no. Entonces, si alguien viene a mí y me lo dice, pero si yo también escucho a alguien, también, yo tengo ese derecho también de decirle, pero ¿qué pasaría si alguien de ustedes de la iglesia me dice algo que es una palabra ofensiva o que es con doble sentido y yo le digo, pecador, te vas a ir al infierno? ¿Lo ayudaría a que se corrija? ¿Cómo es posible que tú digas? O sea, yo no lo voy a ayudar, lo voy a condenar. Hablamos del juicio. Juzgar sí se puede, pero condenar no podemos, porque el único que condena es Dios. Entonces, si la Biblia dice que si ves a tu hermano hacer algo indebido, tú puedes ayudarlo corrigiéndolo y salvarás un alma y cubrirás multitud de pecados. Entonces, tenemos que madurar, porque muchas de las veces nosotros empezamos a comentar algo y decimos, ¿y así te dices cristiano? ¿Y así te dices cristiana? Y nunca nos damos cuenta que nosotros estamos en el mismo camino y que estamos expuestos a llegar a cometer igual errores. Entonces tenemos que madurar. ¿Por qué? Porque lo hemos visto en el transcurso del tiempo. La iglesia, hermanos que han estado con nosotros, no éramos maduros y lo hicimos, ¿sí o no? Entonces tenemos que aprender esa madurez nosotros, primero nosotros corregir.
Y luego vemos que el hermano llega a cometer una falta, a agarrarlo, y cuando se ha cometido una falta, tienes que tener esa sensibilidad. Una cosa es con el hermano de la iglesia, que tú tengas que hablar con él, porque es un hermano por el cual Cristo murió y que está esforzado. Y otra cosa es con aquellos que persisten en pecar y que se burlan de ti, y que se burlan de la Biblia, y que se burlan de Dios. Es distinto. Son casos muy distintos, ¿me entienden? Ahorita vamos a ver un caso de Pablo, el apóstol Pablo, cómo amonestó a una persona que era incrédula, y vamos a ver cómo la trató. Por eso en el versículo 6 dice: no des lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan contra ti. ¿Por qué dice esto aquí después de dar esta explicación de sacar la paja de tu ojo primero para poder sacarla de tu prójimo? Porque continuamente, o después de ahí, sigue con ese mensaje: no deis lo santo a los perros, ni eches vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se volteen contra ti. ¿Qué significa eso? Cuando tú amonestas a un hermano, dice la Biblia, amonesta al sabio y será más sabio, amonesta al necio y será igual, o serás igual que él. Amonesta al sabio y será más sabio, y te lo agradecerá, dice la Biblia. Bueno, cuando una persona que se comporta de una forma tan obscena ante la palabra de Dios, yo he escuchado personas que en el trabajo se burlan de la Biblia, se burlan de Dios y dicen palabras blasfemas, pues yo mejor no hablo con ellos de las cosas espirituales. Puedo hablar cuestiones de trabajo, pero cuestiones espirituales no, porque entonces yo voy a darle lo santo a los cerdos, a los perros. Así dice la palabra de Dios, yo no lo digo, lo estamos viendo. Y dice: ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. ¿Qué es un cerdo? Un cerdo es un animal inmundo. En el tiempo de Israel el cerdo no se comía, no era un animal que se ocupara para la alimentación básica del pueblo. El cerdo era un animal inmundo, por cuando tiene la pezuña hendida en dos, ¿verdad? Y no comía. Es un animal inmundo. En el tiempo del pueblo de Israel estaba prohibido comer el cerdo. Y obviamente era inmundo. Y aquí dice: no des las perlas, ni eches vuestras perlas delante de los cerdos. ¿Qué come un cerdo? Desecho, lo que la gente no se come. La comida que no se terminó se le da a los cerdos, en la provincia de Siloás, ¿verdad? Tortillas duras. Allá en Medio Oriente se le daba a comer las algarrobas, se le daba de comer igual desechos o desperdicio de comida. Pero, ¿qué tiene que ver las perlas? ¿Verdad? ¿Qué son las perlas para los cristianos? Las perlas son cada enseñanza que tú tienes jueves, que tú tienes los domingos. Son perlas que tú vienes a aprender a escuchar la palabra de Dios, que aprendes y te llevas algo. No creo que te vayas como llegaste. Siempre te llevas algo, amén. Aunque sean 5 minutos de la predicación, te hablaron a tu vida. Y esas son perlas que tú vas acumulando, que tú vas atesorando. Son tesoros que Dios te va dando, que tal vez ahorita no los puedes desarrollar, pero va a llegar el día en que tú vas a ser predicador, en tu mujer va a ser evangelista y vas a tener las herramientas para evangelizar. Y vas a decir: un día me predicaron esto, y no me predicaron mentiras porque tenía base bíblica. Entonces son perlas. Pero ¿qué pasa si las enseñanzas que tú tienes aquí vas y se las compartes a una persona que se burla de las escrituras? Conoce a Ismael allá en el trabajo cuando se burla de la Biblia. ¿Para qué vas a ir a compartirle las perlas, la enseñanza que tú tienes a una persona que no quiere nada con Dios? Es como darle perlas a los cerdos, dice la palabra de Dios. ¿Qué van a hacer con las perlas? Aviéntale perlas a un cerdo que está acostumbrado a comer algarrobas, que está acostumbrado a comer las comidas, desperdicios de las comidas, y tú le avientas, vas y le avientas perlas. Bueno, tal vez no tienes para perlas, ¿verdad? Pero le avientas por lo menos las de fantasía, y el animal las va a oler porque tiene un olfato ellos. Incluso van a intentar querer morderlas, pero van a dar cuenta que son perlas, que no van a saber que son perlas porque no las conocen, pero van a ver que es un alimento que no es para ellos, o que no es un alimento para ellos. Y lo que van a hacer es pisotearlas, ensuciarlas. ¿Cómo es una perla? Brilla, ¿verdad? Hablamos de una verdadera perla, es una perla que brilla, que aún de noche brilla. Hay relojes que traen perlas y la gente en la noche presume relojes caros porque de noche los puedes ver que traen un reloj de perlas, porque las perlas en la noche brillan. Las perlas no necesitan el reflejo del sol para brillar, las perlas por sí mismas brillan de noche. ¿Sabías eso? Cuando tú vas en la oscuridad, la gente que han sido personas que encuentran en las minas,
No pienses que llevan grandes lámparas. Si llevan luz y las perlas brillan, nunca las van a encontrar. Es en la oscuridad. Las perlas brillan por sí solas. Nosotros somos luz del mundo, somos la iglesia, dice la palabra de Dios, somos luz para el mundo, tenemos que brillar en las tinieblas. Pues, ¿para qué queremos? A ver, prendan una lamparita aquí que estamos mirando, ¿para qué? Una perla es algo que alumbra. Las enseñanzas que tú tienes aquí son luz para tu alma, para tu vida, amén. Esas perlas, lo que va a hacer el cerdo es ensuciarlas. ¿Para qué vas a llevarle tú una enseñanza a una persona que no quiere nada con Dios? Solamente las va a pisotear y se va a voltear contra ti, dice la Biblia, y te puede despedazar. ¿Qué quiere decir que te puede despedazar? Se va a burlar, te va a tomar de burla, le va a andar diciendo a todos que tú estás loco, que estás tonto. Te van a decir muchas cosas. Por eso dice la palabra de Dios: no le des perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelan y os despedacen. También dice la palabra de Dios, después de ahí, ¿verdad? Es una bonita enseñanza para nosotros. Aprendemos primero que nada a hacer juicios justos. Segundo, a saber a quién sí le puedes compartir la palabra. Habrá personas que no quieren nada, pero que se burlan, pero hay momentos en que Dios te ve, te hace ver que sí quieren algo con Dios. Entonces tú enfócate con ella persona exclusivamente, con aquella persona, porque mientras esté en el montón de todos, va a ser un banco de burladores, va a ser burla junto con ellos. Pero tú lo agarras individualmente y le comienzas a compartir, es diferente. Es donde Dios te da la sabiduría para hacerlo. Y después de ahí, si tú no tienes la sabiduría para hacerlo, si tú no tienes la capacidad para hacerlo, en el versículo 7 te da una esperanza. Una esperanza que, como te dije hace rato, Dios no elige a los preparados, Dios prepara a los elegidos. Aquí es donde entra esta parte, en el versículo 7. Pedid y se os dará. ¿No tienes sabiduría? Pídela a Dios y se te será dada. ¿No tienes conocimiento de la Biblia? Busca en la palabra de Dios, lee continuamente y adquirirás conocimiento. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios dice en Juan capítulo 5 versículo 39, acompáñame, no pierdas Mateo. Juan capítulo número 5 versículo número 39 dice, ¿tenemos? Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cómo dice? Escudriñar. No nomás la leas, sino escudriñala. Agarra una libretita, ponte a sacar apuntes, ponte a sacar notas, como platicábamos hace una semana con Jesús. Saca apuntes acerca de qué tema quieres compartir. Empiezas a ver, hay una Biblia que está en concordancia, comienzas a ver todos los versículos que hablan acerca del tema que vas a exponer, vas a compartir, vas a hacer una concordancia, vas a ver un texto, vas a ver otro y vas a comprender de qué está hablando y entonces vas a poder compartirlo. Por eso dice aquí en Mateo, capítulo número 7, verso 7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. ¿Qué vas a buscar? Es que yo no conozco mucho de la Biblia. Tú puedes decir, yo no conozco mucho de la Biblia. Déjame decirte que hace 15 años yo tampoco conocía nada de la Biblia. Hace 15 años yo sabía cuál era el CD más actual de los Tigres del Norte, cuál era el CD más actual de instrumental, cuál era la música clásica. Yo te podía decir todo eso. Tenía álbumes o álbumes. Y si alguien me hubiera preguntado algo de la Biblia, yo hubiera dicho, sabes que yo no conozco la Biblia. Yo te puedo hablar de la tradición católica, pero no de la Biblia. Entonces, conforme tú vas leyendo, vas escudriñando, vas buscando el conocimiento, Dios te lo va dando a través de su palabra. Escuchen, el conocimiento de la palabra de Dios no se adquiere en reuniones sociales, no se adquiere en una reunión familiar. Me refiero, no se encuentra en una convivencia, por muy bonita que sea entre cristianos. Es bueno las convivencias, pero no se encuentra el conocimiento de Dios ahí.
El conocimiento de Dios no se encuentra en que hoy el hermano Ismael cumplió años y vamos a hacer una fiesta y... No, porque ahí la Biblia no está. Está el pastel en el centro de la mesa, pero la Biblia no. Está la Biblia que a veces prepara la hermana Mar, pero no está la Biblia. Es bueno convivir, no estoy diciendo que no, pero no está ahí el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios es cuando tú en tu cámara, en tu recámara, en tu cámara secreta te pones a leer la Biblia en lo secreto con Dios. Allí encuentras el conocimiento. No lo tienes, búscalo y hallarás. Tampoco lo vas a encontrar solo por venir a la iglesia. Puede estar tu cuerpo aquí, tu alma puede estar tan lejos. Tu cuerpo aquí, tu alma en México. Tu cuerpo aquí, tu pensamiento en México. Yo te puedo ver físicamente aquí, pero tu corazón yo no lo puedo ver. Así que el conocimiento tampoco se encuentra en que tú vengas a reunirte. Adquieres sabiduría, te sirve como una herramienta para edificación, como doctrina, una enseñanza. Pero realmente el conocimiento está en la palabra de Dios, porque ya lo vimos, dice: escudriñad las Escrituras, porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y luego dice: llama y se os abrirá. ¿Qué es lo que se va a abrir? ¿Qué se abrirá? ¿Han leído esto ustedes muchas veces? ¿Lo han repetido alguna vez en su vida? ¿Me lo podrían explicar a mí qué significa? Llamad y se os abrirá. ¿Qué significa eso? ¿Qué se va a abrir? ¿Se ha puesto a analizar eso, que muchas veces lo leemos, pero no sabemos a qué se está refiriendo la Escritura? ¿Estamos entendiendo? ¿Alguien sabe qué significa llamar y se os abrirá? ¿Qué se va a abrir? ¿No se supone que desde que nosotros conocimos el camino del cristianismo se nos abrieron las puertas de los cielos, se abrió aquel velo, dice la Escritura, que fue rasgado por la preciosa sangre de Cristo cuando fue crucificado? Dice la palabra que allá en la calavera, en el monte de la calavera, en el monte Calvario, estaba Jesús siendo crucificado, y en el templo donde estaba el lugar santísimo había un velo que cubría el lugar santísimo, y fue abierto en dos partes. Ya leyeron esa parte de la Biblia. Fue abierto en dos partes, dice la palabra, que era figura y tipo de que Cristo nos daba acceso libre, entrada libre. Ahora no necesitamos un sacerdote que interceda por nosotros. Tenemos a Cristo, sumo sacerdote, que entró con su propia sangre al lugar santísimo, y ahora nosotros tenemos acceso al trono de gracia, al lugar santísimo, por medio de la sangre del Cordero. Entonces, cuando aquí la Biblia dice: llamad y se os abrirá, ¿qué es lo que se va a abrir? Si ya fue abierto una vez que nosotros nos arrepentimos, ya fue abierto el cielo. Ahora pregunto, ¿ustedes saben qué es lo que se va a abrir? Llamad y se os abrirá. ¿Qué es lo que se va a abrir? Ya hablamos de buscar el conocimiento, igual es sinónimo de inteligencia. No, hermanos. Miren, cuando tú vas con una persona a compartir la palabra de Dios, es puerta cerrada. Son puertas cerradas el Evangelio. Ahí tenemos una puerta, era una muralla cerrada el Evangelio. Sí, pero decía nomás de labios. Puerta cerrada. Le predicamos a la hermana Valentina, puerta cerrada. Le predicamos a Vidal, puerta cerrada. Le predicamos a Leticia, puerta cerrada. Le predicamos a Ismael, puerta cerrada. Pero cuando tú llamas y clamas a Dios, Dios te abre esa puerta. Esas son las puertas que Dios nos abre, porque las puertas del cielo ya fueron abiertas una vez que nosotros nos arrepentimos. De hecho, siempre estuvieron abiertas desde que Cristo fue crucificado. Se abrieron las puertas del lugar santísimo. Tenemos acceso directo. Los hermanos cristianos, a través de la historia, allá en Europa, los valdenses, los hermanos anabaptistas, los menonitas, tuvieron puerta abierta. ¿Por qué? Porque la puerta la abrió Cristo desde el día que fue resucitado, levantado en gloria, desde el día que fue crucificado. Su sangre fue la que abrió ese velo que dividía, que solamente el sumo sacerdote tenía acceso a ese lugar. Ahora todos nosotros tenemos acceso a ese lugar porque somos reyes y sacerdotes. Dice la palabra de Dios: somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Amén. Entonces ahora entiendes cuando dice la palabra de Dios: llamad y se os abrirá. Primero, ¿a quién vas a llamar? Al Dios que abre puertas, al Dios que puede abrir las puertas por muy duras que sean, y Él las abrirá. Brenda, puerta cerrada, dura. Siempre voy a recordar aquella primera vez que tuvimos el estudio en su casa, yo leyendo la Biblia, y es diferente a la palabra de Dios. Y en mi corazón se germinaba solamente un sentimiento: Señor, un día
tú la vas a derribar. Dice que todavía de pronto como que le quiere dar ese don, cerrar la puerta, pero ¿sabes qué? Ya entró Cristo. Y para que lo saquen necesita morirse e irse al infierno para que Cristo salga de ahí. Pero una vez que Cristo entró, dice que Él va alumbrándonos hasta que el día es claro. Y hacia cada uno de nosotros. Entró Cristo, vino a llenarnos de su luz. Y Él va a ir alumbrando más y más cada vez aquellas partes oscuras de nuestro corazón, de nuestros pensamientos, para ir iluminándonos hasta que nosotros llegamos a la estatura del varón perfecto. Amén. Yo decía, Señor, cuando mi hermana dijo, no quiero que les hable más a mis hijos de Dios, porque me los confundes, ahora todo lo ven mal, la televisión la ven mal, los Nintendo, todo lo ven mal. Puerta cerrada. Pero clamamos a Dios vivo. Y hablé a México y les dije, hermanos, he llegado a la casa de mi hermano y es una piedra. Le dije un poco más feo, oren por ella, hermano, no se preocupen, vamos a estar orando por ella. Y las oraciones de Dios, de los hermanos hacia Dios, son respondidas, porque aquí dice la palabra, porque fiel es nuestro Dios que dice esta palabra y la cumple. Amén. ¿Cuántas puertas cerradas tienes ahora? Enuméralas. Tu familia primero. ¿Cuántas puertas cerradas? Clama, llama a Dios y Él te abrirá las puertas. Estamos entendiendo, no es algo, tanta teología, es algo comprensible, es algo sencillo de entender. Pero ¿por qué esas puertas que han estado cerradas desde hace 2 años siguen cerradas? Hasta ya las pusieron ahí, no 3 candados. Tantos candados cerrados. No quiero que me hables ya. Mi padre, no quiero que me vuelvas a hablar más. Puertas cerradas. Pero ¿sabes? Tengo la esperanza de que Dios va a derrubar las puertas, por muy duras que estén. Aunque tengan tranca por atrás, Dios las va a derribar porque tiene poder. ¿Cuántas puertas cerradas tienes tú en casa? ¿Cuántas de tus familias son puertas cerradas y no se han abierto? ¿Sabes por qué no se han abierto? Porque la clave está aquí en llamar. ¿A quién vas a llamar? No vas a llamar al cerrajero, ¿no? Vas a llamar a aquel que puede abrir las puertas del cielo y nadie las puede cerrar. Aquel que puede cerrarlas y nadie las puede abrir. Si Dios tiene el poder, porque Él abre las puertas del cielo, las puede cerrar, no tendrá poder para abrir el corazón de aquellas piedras que tenemos en la casa que son bien duras. ¿Verdad que sí? Amén. Dice el versículo número 8: porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Es cierto lo que dice la palabra de Dios o no? Versículo 9: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? Yo creo que ningún padre hace eso. Papá, quiero un pan. Ahora sabemos que ya somos tan dañinos que mejor vamos a quitar el pan, ¿verdad? Solamente integrar. Pero un padre, un hijo llega, papá, quiero pan. No creo que el papá ni en broma va a decir, ten, aquí está tu pan, y le van a dar piedra. ¿Qué no? Hijos, no tenemos pan, pero te voy a dar una galletita, no sé. Una galleta amarilla, dicen en México. Una galleta de animalito, dicen en México. Bueno, pero un padre nunca va a darle una piedra a un hijo, le va a dar algo que, si no es pan, por lo menos algo que le satisfaga en ese momento. Esa es la necesidad que tenga el niño. Y aquí dice la palabra, ¿qué padre, qué hombre hay de vosotros que si hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. ¿Quién hará eso? Es ilógico, nadie lo va a hacer. Así que dice la palabra de Dios, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se las pidan? Claro, Dios está dispuesto a darnos las cosas que nosotros deseamos en cuanto a lo espiritual, en cuanto están bajo su voluntad. No quiero que vayas a malinterpretar y lo andas perdiendo ahí, Mercedes-Benz o qué sé yo. No, pide lo que está de acuerdo a su voluntad. Dice la palabra de Dios, pide lo que está de acuerdo a la voluntad de Él y será dado. Amén.
Todo lo que pidamos al Padre que está en los cielos nos dará las buenas cosas a todo aquel que se las pida. Ya vimos que pidiendo como se recibe. ¿Has pedido tú el alma de tu papá y de tu mamá para que se salve? ¿Has dicho en oración, Padre, dame el alma de mi madre y de mi padre para que se salven? ¿O le has dicho, Señor, salva a mi padre y a mi madre? Tenemos que ser nosotros los que tenemos que trabajar ahí, pedir por ellos, pedir a Dios, clamar a Él. Versículo número 12 dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también vosotros con ellos, haced con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿Qué cosas quisieras si tú no fueras cristiano y te invitaran a una iglesia? ¿Cómo quisieras sentirte en esa iglesia? Piensa que si una persona te invita de X iglesia, ojalá fuera una iglesia honesta, y te invita un día a su iglesia y tú vas, y después nunca jamás te vuelve a llamar por teléfono, nunca te visita, ¿cómo te sentirías? ¿Te gustaría hacer? Dirías, pues la persona esa me invitó hace tiempo a su iglesia, pero ya nunca me volvió a llamar. Y no estarías ni interesado, ni te importaría. ¿Verdad que no? ¿Cómo creen que se sienten las personas que han venido a la iglesia algún día, pero que ahora no nos hemos importado o no le hemos dado la importancia por aquellas personas? ¿Cómo se sentirán? ¿Sabrán que existe una iglesia? ¿Que estamos aquí a esta hora reuniéndonos? Eso es parte del crecimiento, hermanos. ¿Cómo se sentirá una madre que acaba de parir un hijo y lo deja y se va lejos? ¿Se sentirá a gusto? Ni un animalito de eso, ¿vale? Nosotros tenemos que aprender a parir esas almas, espiritualmente hablando. Tenemos que aprender a madurar para poder ayudar a aquellas personas, amén. Pónganse sobre sus pies, vamos a pedir a Dios que esta pequeña enseñanza pueda ser bendición para nosotros, amén. Antes que terminemos, quiero mostrar solamente una parte que no quiero que te vayas sin la promesa que te dije. En el libro de los Hechos, para recordar lo que acerca de no le des las perlas a los cerdos, y a veces es necesario amonestar duramente en ocasiones a personas que se oponen al Evangelio. En el libro de los Hechos, una ocasión el apóstol Pablo estaba predicando sino buscando que un hombre que tenía autoridad, que tenía poder, que era gobernante de aquella época, y había un hombre que se oponía al Evangelio de Cristo. En el libro de los Hechos, si me ayudas por favor, está por ahí por el capítulo 24 me parece. Me ayudas por favor a buscarlo porque no lo traía para el estudio, pero solamente quiero que lo miremos para que sepas que a veces tienes que amonestar a las personas y no te sientas incómodo cuando le tengas que decir algo fuerte, porque Pablo lo hizo. Amén.
¿Me ayudas por favor? El texto se refiere a un hombre llamado un procónsul, si no mal recuerdo, Sergio Paulo, y había ahí un hombre escuchando que se oponía a lo que Pablo decía, y Pablo le dijo: hijo del diablo, ¿hasta cuándo estorbarás el camino del Señor? Así como dice el apóstol Pablo, un hombre de Dios escribió más, la mayor parte del Nuevo Testamento, con la autoridad que venía de parte de Dios. Tuvo que amonestar a un hombre que se estaba oponiendo al camino de la verdad. ¿No lo encuentran por ahí, hermanos? ¿Alguien? Qué bueno, porque nos sirve para leer más la Biblia, ¿verdad? Nos sirve para echarle una leída rápida, ¿verdad? Y a lo mejor encuentras pasajes o textos que nunca habías leído. Si lo encuentran, busquen por nombres. Un hombre llamado Bars, Jesús, y otro se llamaba Sergio Paulo. No traía la cita, por eso no te lo tengo a la mano, solamente te lo quiero mostrar para que cuando tú reprendes a alguien porque se burla del Evangelio, no tengas temor si tienes que decírselo fuerte, porque en ocasiones es necesario. ¿No lo encuentras? Si no lo encuentras, lo vamos a dejar pendiente para casa, ahí lo buscamos. Pero ahí está en el libro de los Hechos. Estaba tratando de predicar el procónsul faltó poco para que se convirtiera en cristiano, pero este hombre llegó y estorbó, y Pablo tuvo que decirle las palabras fuertes. Tuvo que decirle: hijo del diablo, ¿hasta cuándo estorbarás el camino del Señor, el camino de la verdad? Muchas veces pensamos: es que le hablé fuerte a la persona porque se estaba burlando de la Biblia, y nos sentimos como condenados, nos sentimos culpables. Pero déjame decirte que el apóstol Pablo tuvo que amonestar duramente a una persona. Cuando tú te encuentras una persona en la iglesia o en el trabajo que se está burlando de la Biblia, tú tienes que amonestar, porque tienes que ponerte de parte de Cristo. Amén. Imagínate que alguien está burlándose de tu padre, ¿verdad? Físicamente hablando, que alguien se burla de tu padre y tú lo escuchas, ¿a poco te vas a quedar callado? ¿Qué harías? No me lo digas, pero dime qué harías. En tu mente piensa, ¿qué harías? Defenderías la causa, dirías: ¿sabes qué? Con mi papá no te metas, que no sé qué más, si eres de carácter fuerte, no sé cuántas cosas te dirías, ¿verdad? Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a terminar dándole gracias a Dios porque esta pequeña enseñanza nos haya sido edificante. No tengas un espíritu de condenación hacia los hermanos, sino de exhortación, de restauración, para bienestar de la iglesia. Amén. Vamos a que a veces por nuestra mente corre la idea, como has escuchado miles de veces, que dicen: no juzgues, ¿tú quién eres para juzgar? Y eso te lleva como a decir: bueno, pues mejor así que siga, y te haces solapador. Tampoco es correcto. No es correcto ser solapador del pecado, pero tampoco es correcto que tú condenes solo por condenar. Principalmente si son hermanos de la iglesia, nuestro deber es con amor, dice la Biblia, se corrige el pecado. Amén.
Padre, gracias porque nos habla tu palabra, Señor. Porque son las palabras que necesitamos como cristianos, Padre, para amonestarnos unos a otros en el amor, Señor. Pero también nos dejas ver, Padre amado, que a los perros, Señor, los cerdos no les demos las perlas, ni los santos a los perros, Señor. Hay burladores que se burlan, Señor, del Evangelio, porque otros, Señor, han sido tropiezo, pero tú no eres culpable, Señor, de aquellos que se portan mal. Sostener al que vacila. Eso es amar. Gracias, Padre. Gracias, mi Señor Jesús, porque sé que estuviste y estás con nosotros, Señor. Gracias por todo. Te pedimos que nos despidas de esta congregación, pero no de tu presencia, Señor. Que la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo nos acompañe a todos. En el nombre de Jesús.
Amén.